Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos bendiga en esta preciosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha prestado. Y aquí estamos una vez más, su hermano Roberto Mendoza y mi esposa Victoria García. Les mandamos saludos desde Matamoros, Tamaulipas, en México. Y hoy en esta tarde, en esta noche, vamos a meditar sobre la palabra de Dios, pero primeramente mi esposa nos va a dar unos anuncios. Amén, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite estar este día compartiendo la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Como cada jueves lo hemos estado haciendo para poder llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Llenarnos de su mensaje, de su conocimiento, ¿verdad? De su palabra y más que nada para que pueda llegar esa palabra a alguien que lo está necesitando en esta tarde. Y pues para hacerles la invitación, ¿verdad? Si usted se encuentra aquí en el área de Matamoros, Tamaulipas, o tiene familiares aquí en Matamoros, pues les hacemos una atenta invitación, ¿verdad? Para que asista a la iglesia, ¿verdad? Y vaya a escuchar palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos ahí congregándonos en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, ahí con nuestro pastor Gregorio Ramos y su esposa, nuestra hermana Mari. Ahí tenemos nuestros cultos a nuestro Señor Jesucristo los días viernes a las 7 de la tarde, que es el culto de oración. Los sábados a las 7 de la tarde, que gracias a nuestro Señor Jesús, ahorita están haciendo cultos para nuestro Señor, dirigido para nuestras hermanas, para cada una de nosotras. Y también para los jóvenes, ¿verdad? Está viendo mensajes para los jóvenes hoy en día, que hay mucha necesidad de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y los días domingos a las 10 de la mañana, que es la escuela dominical, y se encuentra la iglesia ahí en la calle Valentín Gómez Farías, número 116, ahí en la colonia Portes Gil. Le estamos haciendo esta invitación para que asista, ¿verdad? Y pueda gozarse con alabar al Señor y su palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Y en esta noche, hermanos, queremos meditar sobre cómo superar la duda. ¿Cómo superar la duda? La duda. Mientras vivimos vuestra fe, siempre va a llegar momentos donde nos va a visitar la duda. Y eso es, hermanos, por medio de la fe. Nos vienen y la duda nos viene y nos visita, hermanos. Y la duda es cuestionar a Dios, cuestionar la palabra de Dios. Eso es la duda, hermano, de nuestra fe. Y la duda es una lucha, hermanos, que cada día enfrentamos como cristianos, hermanos. Cada día luchamos contra la duda, hermanos. Y la duda no es la incredulidad. La incredulidad es un pecado, hermanos. Pero la duda nos puede llevar a la incredulidad, ¿verdad? Nos puede llevar a la incredulidad y es cuando se hace pecado, hermanos. La incredulidad es una condición de incrédulo. Eso es lo que la incredulidad es, hermano. La incredulidad es algo que ha decidido rechazar lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Eso es la incredulidad, hermanos, y eso es lo que nos aparta de Dios. Pero la incredulidad siempre comienza con una duda. Viene siendo como la tentación de dudar, hermanos. Y esto es, hermanos, lo que pasó en el tiempo de Adán y Eva, hermanos. Cuando Satanás le pone la mente a Eva, cuando le dice, con que Dios dijo, allí ya está cuestionando la palabra de Dios, hermano. Y esa es la duda que Satanás le puso
a Eva cuando le dijo con que Dios dijo. Y esa duda, hermanos, que el diablo le puso a Eva, Eva la llevó a desobedecer, hermanos. Y es cuando se hizo el pecado, hermanos. Cuando ella desobedeció por medio de la duda, hermanos. Y esto es lo que queremos meditar en esta noche, hermanos. Cómo superar la duda. Porque cada cristiano pasamos por eso, ¿verdad? Amén, sí. Sí, todos pasamos por momentos de duda en nuestra vida. ¿Quién no pasa por esas situaciones? Es algo inevitable, ¿verdad? Pero que hoy en esta tarde, por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos viene a enseñar que no dudemos, amén, sino que confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y superada. Así es, hermanos. Mire, la duda, hermanos, puede surgir por medio de estar en un lugar incómodo. Puede surgir la duda, hermano. La duda también puede surgir por algo imposible. La duda puede surgir por medio de una necesidad, de un problema y de un dolor, una enfermedad. Y también la duda surge cuando cuestionamos a Dios, hermano. Esa es la manera que la duda llega a nuestras vidas. Cuando empezamos a cuestionar a Dios, hermano. Cuando empezamos a cuestionar nuestra fe. Estamos dudando, hermanos. Y en la Biblia vemos un montón de ejemplos de hombres, incluso como los que hablan como héroes de la fe. Héroes de la fe. Ahí hay hombres que dudaron, hermanos. Entonces, la duda nos llega a todos, hermano. Puede ser un diácono, un pastor, un evangelista. Puede ser a cualquier persona, a cualquier cristiano, la duda le puede llegar, hermanos. Y creo que la mayoría, todos los que somos cristianos hemos pasado por estos momentos, hermanos. Y quisiera leer Mateo 11, hermanos, para poder meditar en esta noche sobre la duda, hermanos. Mateo 11, capítulo 1. Y vamos a leerlo, hermanos, en esta noche. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y a oír Juan, está hablando de Juan el Bautista, en la cárcel, él estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 12 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ahí está la duda, hermanos. ¿Sí ves la duda? Amén. Juan el Bautista, y luego dice, respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle Juan a la gente, que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Y luego el 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sí escuchó, hermanos? No se ha hallado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Y lo dice el 14. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vamos a orar, hermanos. Amén. Para darle inicio.
servicio. Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias, mi Señor, por esta bendición que nos has dado en tu palabra, poder meditar en tu palabra, Señor Jesucristo, porque sabemos que las dudas, Señor, siempre vienen en nuestras vidas, Señor. Nos viene, Señor, a ponernos abajo, Señor, a dudar de tu palabra, Señor, de tus promesas, Señor Jesucristo. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos bendigas, Padre, con tu palabra, por poder meditar sobre la duda y cómo la podemos superar, Señor. Y bendiga a mis hermanos que están viendo este video en vivo, Señor, que usted también le dé la bendición de su palabra como nos la dio a nosotros, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que vemos la historia de Juan el Bautista. Dice, fíjense lo que dice de Juan el Bautista, dice: no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista, mis hermanos, era un hombre enviado por Dios, hermano, que tenía el espíritu de Elías, hermanos, porque es lo que nos dice el versículo 12, y si quieres, el 14, si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjese, hermanos, usted conoce la historia de Elías en el Antiguo Testamento, el poder que Dios le dio, que cómo Dios usó a este hombre, hermanos, y ahora ese espíritu está en Juan el Bautista, hermanos, que está anunciando el camino del Mesías, hermano. Y este hombre era un hombre enviado por Dios, hermano, Juan el Bautista. Pero cuando él estaba en la cárcel, hermanos, cuando estaba en un lugar incómodo, ¿verdad? Porque la cárcel es un lugar incómodo, hermanos. Ahí es, si usted ha estado en la cárcel, es un lugar incómodo, hermanos, que no se, ahí tiene que usted seguir unas reglas de la prisión, del carcelero, etcétera. Pero Juan el Bautista, hermanos, estaba en una prisión, hermanos, estaba en la cárcel y estaba en una situación muy incómoda, hermanos. Y esa situación incómoda, estando en la cárcel, lo hizo dudar de Cristo. Lo hizo dudar, hermano. Dice, para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves eso? Está tremendo esto, hermano. Vemos a este hombre, hermano, Juan el Bautista, hermanos, que le entró la duda, hermanos, a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, era un hombre usado por Dios. Pero fíjese, Jesucristo no lo reprende a Juan el Bautista, sino le tiene misericordia. Porque después que le pregunta a Juan el Bautista: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperemos a otro? Fíjense lo que dice Jesús. Respondió Jesús, les dijo: ir a hacer saber a Juan el que estaba dudando. Ok, Juan, ¿estás dudando que yo soy el Mesías? Déjate decir una cosa. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Fíjese como Jesús no lo reprende, hermano, sino Jesús le empieza tiene misericordia y le empieza a decir, hermanos, que sí, Él es el Mesías, hermano. Incluso, hermano, en el versículo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirles de Juan a la gente. No lo reprendió, hermanos. No le dijo: hombre de poca fe. No, hermano.
sino que él empezó a exhortar a Juan. Y los discípulos de Juan que fueron a preguntarle a Jesús, estaban ahí escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús lo empieza a exhortar a Juan. Le dice, Jesús a decirle Juan a la gente, le dice que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Y luego dice, o que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjese, hermano. Jesús sabía en la situación que Juan el Bautista estaba, hermanos, que él ya iba a morir, hermanos. Jesús ya sabía esto, hermanos. Jesús no lo reprendió, no le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué estás dudando que yo soy el Cristo? No, hermano. Amén. Él tuvo misericordia y ¿qué hizo? Lo exaltó. Amén. Así es. Lo exaltó, hermanos. Entonces, estos discípulos de Juan que fueron enviados por Juan regresaron a Juan y le dijeron todo lo que Jesús había dicho. Y Juan ya se relajó, hermanos, y ya él pudo morir en paz, hermano, porque tenía una duda que si Jesús era el Cristo, hermanos. Y esto es la duda que nos entra a nosotros hoy en día, hermanos. Amén, así es. Nos entra a nosotros, nos entra a cuestionar a Dios. En vez de decimos, ¿está Dios conmigo? Eso es la duda, hermanos. Sí, yo creo que todos nos hacemos esa pregunta. Así es. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de cada circunstancia que vamos viviendo y pasando por diferentes problemas, luchas, nos hacemos todos esa pregunta. ¿Está Dios con ¿verdad? nosotros? Pero yo creo que la mayor pregunta o la respuesta a esa pregunta sería, ¿estamos nosotros con Dios? Estamos nosotros confiando en Dios, ¿verdad? Porque sí, nos hacemos muchas preguntas en nuestra vida. Así es. En el camino de nuestro Señor Jesús nos hacemos muchas preguntas muchas veces, ¿verdad? Porque entra esa duda a nuestra vida. Amén. Entra esa duda. Y es inevitable porque como humanos es como nos entra el miedo. Sí, así es. Es como nos entra el miedo, ¿verdad? Ajá. La duda viene siendo como una tentación. Por ejemplo, la tentación de dudar es cuestionar a Dios, hermano. Entonces, en el momento que estamos pasando por un momento difícil, ya sea necesidad, enfermedad, problemas, matrimonio, con los hijos, con lo que sea, hermanos, problemas. Y en ese momento, hermano, entra la tentación de dudar, de cuestionar a Dios. Entra esa tentación, hermano, de dudar, hermano. Y por eso muchas veces que nosotros, cuando dudamos de Dios, le pedimos perdón. Señor, perdóname por dudar de ti. Porque dudamos, hermano, y luego después Dios nos da la victoria y le pedimos perdón. Señor, perdónanos porque no pudimos confiar en ti. Nos entró la duda. Prácticamente no va a haber nadie en este mundo que diga yo no he dudado. Así es, no hay nadie, hermano. La mayoría de las personas, todos. Todos, hermanos. Solamente que por orgullo pueda decir, no, yo nunca he dudado de Dios, ¿verdad? Nunca he dudado de sus promesas, nunca he dudado. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por la duda. Amén. Hemos dudado sobre una oración que le tengamos a Dios. Hemos dudado por decirlo así, si tenemos una petición delante de Dios, ¿será que estoy orando por mi hijo? ¿Estoy orando por mi hija? Pero nuestros ojos no ven nada. No están viendo un cambio, ¿verdad? Y viene ahí la duda, viene ahí decir,
pero yo no veo ningún cambio, yo veo que al contrario, todo empeora, yo veo que todo como que en lugar de acomodarse, veo como que se está desacomodando todo, veo como que en lugar de estar mejorando se va haciendo peor, pero es ahí donde entra la duda en nuestra vida, pero es ahí donde también tiene que entrar nuestra fe. Así es. Mirar con nuestros ojos espiritualmente de que Dios puede cambiar esa situación en cualquier momento, pero antes que el Señor cambie esa situación, quiere cambiarnos a nosotros. Así es, quiere cambiar nuestra fe, nuestra perspectiva de lo que estamos viendo, porque dice su palabra, ¿verdad? Que vamos caminando por fe, no por vista, no por lo que vemos. Entonces, la duda va a venir por lo que nuestros ojos miren. Pero para quitar esa duda, tenemos que trabajar con nuestra fe. Señor, ahorita no he visto que mi esposo cambie, no he visto que mis hijos cambien, incluso no he visto que ni yo misma cambie, pero yo sé que usted va a hacer un trabajo extraordinario en mí, en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, en mi trabajo, en todo lo que usted esté pidiendo. Amén. Y ese pensamiento que acaba de decir mi esposa es la manera que uno no deja que entre la duda. Mira, hermanos, si no existiera la fe, no existiera la duda y no existiera la incredulidad. Pero como existe la fe, existe también la duda y la incredulidad, hermanos. Y la duda es algo que siempre nosotros pasamos. Ahora, la incredulidad, eso es pecado, hermanos. Y nosotros no podemos andar en la incredulidad, hermanos, porque dice Hebreos capítulo 3 que nos separa de Dios la incredulidad, hermanos. Entonces, aquí vemos a Juan el Bautista, hermanos, un gran hombre que está dudando de Jesucristo. Le está preguntando a Jesús si Él es el Mesías o van a esperar a alguien más. Y esto es lo que nosotros pasamos hoy en día, hermanos. La duda nos entra a nosotros, hermanos. Y a Juan el Bautista, hermano, le entró la duda porque estaba en un lugar incómodo. Él estaba en la cárcel y ya sabía que iba a morir, hermanos. Entonces es algo incómodo y él dudó que si Jesucristo era el Mesías, y por eso le preguntó Juan el Bautista, hermanos. Y fíjense, hermanos, en la Biblia vemos varios ejemplos como Abraham. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 17 como que Abraham como que le dio risa. A Sara le dio risa. Y Abraham en él mismo dijo, él mismo dijo, pues ya tengo 100 años yo, ¿cómo voy a tener un hijo? Entonces, Abraham estaba dudando de las promesas de Dios, hermano. Se encuentra en Génesis 18, capítulo 14. Amén. Le dice, del 13, dice, entonces Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? Ahí estaba dudando ella, ¿sí? Ya estaba dudando. Amén. ¿Será cierto? Será cierto, dijo. ¿Será cierto? Cuando el mismo Señor le estaba diciendo a Abraham que iba a llegar un tiempo en el cual... Era una promesa. Sí, era una promesa que le estaba haciendo. Pero en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Sara, no en el tiempo de Abraham, ni cuando ellos querían. Ellos tenían que trabajar, yo creo que también en su fe, en no dudar, porque aquí el Señor le dice, ¿hay alguna cosa difícil? Así es, hermano. Para Dios yo creo, no hay nada difícil. Sara dudó. Abraham dudó porque Abraham dijo, en él dijo, pues tengo 100 años. ¿Cómo voy a tener un hijo? Ya es grande. Cuando Dios le había prometido a Abraham, hermano, entonces Abraham, que es uno de los héroes de la fe, héroes de la fe,
dudó, hermanos. Dudó de las promesas de Dios. Y así Yo creo que, a nosotros nos pasa eso hoy en día. y yo creo que ahí hay que ser bien sinceros con el Señor, porque llega la duda y nosotros no le confesamos al Señor eso. Si no le decimos no le confesamos ni le decimos, Señor, perdóneme porque dudé de usted. El Señor ya lo sabe. Él ya conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Él ya sabe que hay una pequeña duda en nuestra vida, en nuestro corazón, acerca de lo que le estamos pidiendo. No sé cuál sea su petición, porque sí llega la duda a nuestra vida. Así es. Pero el Señor quiere que quitemos esa duda y pongamos la fe. Amén. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Dice, en el tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Le dijo Sara, no me reí, Señor. Y le dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, yo creo que es bien importante también, aunque sea una pequeñita pizca de duda que tengamos, Señor, le pido que quite toda duda de mi vida. Nosotros nos damos cuenta que confíe, amén, que confíe. Podemos engañar, hermanos, y engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces, no, yo voy a recibir de Dios, pero que haya en nuestro corazón, Señor, quite toda duda, quite toda duda. Yo creo que eso le agrada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Y fíjense, hermanos, ya vimos que Juan el Bautista, la duda le surgió por medio de estar en un lugar incómodo, que era la cárcel. Ahora, aquí estamos viendo que a Abraham y a Sara le surgió la duda por algo imposible, porque ya estaban viejos y cómo iban a tener un niño. Entonces para ellos era algo imposible, ¿sí? Y por eso le entró la duda, hermanos. Ahora sí que era algo fuera del tiempo para ellos. Hablando humanamente, para ellos era algo fuera del tiempo, pero para nuestro Dios, que Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para Él no hay tiempo. Amén. Y otra persona es Moisés, hermanos. Cuando Dios le habló a Moisés para que fuera a liberar su pueblo, ¿qué le dijo Moisés? Le dijo, pero Señor, yo no puedo hablar, ¿verdad? Le dijo, y empezó a dudar, hermano, en él mismo, ¿verdad? Amén. Dijo que él no era bueno con las palabras. Le dijo a Dios, hermano, le dijo, Señor, yo no puedo hablar, no soy fácil para palabras. Entonces, Moisés estaba dudando, hermano. Él estaba dudando. Y él estaba dudando por inseguridad. No estaba seguro de él. Y eso es otra manera que a veces nosotros dudamos de Dios por medio de una inseguridad. Y yo creo que por medio de esa inseguridad que viene a nuestra vida también, porque hablábamos acerca de que el miedo llega a nuestra vida, Amén. La duda viene a nuestra vida, la inseguridad sumada a nuestra vida no nos deja avanzar, no nos deja ver lo que Dios puede hacer en nosotros. Amén. ¿Sí? Amén. Y otra persona es Tomás, que dudó, hermanos, cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado. Y Tomás decía, si yo no le veo las señales en sus manos de la cruz, no voy a creer. ¿Verdad que dijo eso? Necesitaba ver señales. Él necesitaba evidencia, hermano, para creer. Entonces, ¿por qué le entró la duda a Tomás? La duda surgió por medio de que quería evidencia física. Y así es como nosotros en veces, ¿verdad? Queremos mirar evidencia física para poder creer. Si no nos entra la duda, pero la fe no trabaja así, porque la fe son cosas que no se ven, hermanos. Son cosas sobrenaturales. Así es. Que eso lo va a hacer el Señor en su tiempo. Amén. Amén. Así es, hermanos. Entonces,
Y otra persona es Job, hermanos. Todos saben que Job fue tentado, ¿verdad? En muchas maneras, su sufrimiento. Y dice la Biblia que Job no pecó, hermanos. Pero cuando llegamos al capítulo 10, al 7, al 10, vemos que Job empieza a cuestionar a Dios. Le empieza a preguntar que a lo mejor le pasó todo lo que le estaba pasando porque pecó. Pero él no pecó, hermanos. Dios estaba probando su corazón. Pero Job, hermano, en su desesperación, en medio de su enfermedad, en medio de sus problemas, dudó, hermanos, y le empezó a decirles a sus amigos, a lo mejor yo pequé. Por eso me está castigando Dios. Entonces, ¿qué hizo Job? Está cuestionando a Dios, hermano. Job. Él estaba cuestionando a Dios, hermano. Entonces, a Job, la duda surgió por medio que él estaba en una enfermedad, en una necesidad, en unos problemas y cuestionó a Dios, hermano. Que por qué Dios lo había a lo mejor Dios lo había castigado, hermanos. E incluso Job dice, hermanos, que pues él era un hombre recto, él era un hombre justo, que él hacía las cosas bien y no sabía por qué le estaban pasando las cosas. Entonces él estaba cuestionando, hermano, a Dios, porque Dios, eso era un plan de Dios que estaba pasando Job, hermano. Y él está cuestionando el plan de Dios, hermano, la voluntad de Dios. Y así muchas veces nosotros, hermano, en veces la voluntad de Dios es que a lo mejor nosotros tengamos una necesidad, tengamos un problema, tengamos una enfermedad, pero es por la voluntad de Dios, hermano. Amén. Que estemos pasando por esas cosas. A lo mejor Dios quiere probar nuestra fe, a lo mejor Dios quiere madurarnos, a lo mejor Dios quiere que crezca nuestra fe, a lo mejor Dios quiere cambiar nuestra actitud, quiere hacer algo adentro de nosotros y nosotros decimos, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Si ya sabemos que todas las cosas nos pasan bien, como dice Romanos 8:28. Amén, sí. ¿Verdad? Nos ayuda para bien. A los que aman a Dios. Que conforme a su propósito son llamados. Así es. Y Job estaba cuestionando. Conforme a la carne. Amén. Conforme al espíritu. Así es, hermano. Entonces. En Dios siempre va a haber, yo la veo así. En Dios siempre va a haber algo más allá. Amén. Quizás no lo podemos ver. Así, y no lo entendamos. Y no lo entiendamos, porque tenemos aquí enfrente no uno, no ni tres, infinidad de problemas, pero en Dios hay algo más allá. Amén. ¿Cuándo? En el tiempo señalado de Dios, así como le pasó a Sara, porque el Señor le dice, en el tiempo señalado. Amén. Y la cosa y nos enseña que pasaron un lapso como de 25 años. Más o menos. Como de 25 años para que Abraham recibiera la promesa física. Amén. La promesa física, la promesa que la cargó en sus brazos. Amén. Esa promesa que cuando Sara se rió, ¿verdad? Después de 25 años ya lo tenía aquí cargado en su pecho. Amén. Imagínense. Pero en el tiempo señalado de Dios. Y en el lapso de ese tiempo, el Señor va a trabajar con nosotros. Así es, va a moldearnos, va a sacar lo mejor de nosotros, va a purificar lo mejor de nosotros. Así es. Hermanos, porque el Señor no nos va a entregar, ahora sí que como dicen, todo en charola de plata, sin que nosotros batallemos. ¿Cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo vamos a hacer a un lado la duda? Él no nos quiere cómodos. No. Porque si nos hace cómodos, nos va a entrar la flojera espiritual, todo eso, hermano. Entonces,
Pero es muy cierto lo que está diciendo mi esposa, hermano, y sabe que, hermanos, cuando usted ve a sus hijos, ¿verdad? Su esposo, su esposa, que empeoran y usted está pidiendo por ellos y se ve como que todo se está haciendo peor. No se rinda. No se rinda, porque ahí es donde Dios le va a dar la victoria, hermanos. Usted no sabe si está a un pasito Así es. de que el Señor obre En su vida, Así es. En ese milagro, amén, en ese cambio. Usted no así sabe. El diablo es un mentiroso así y es. padre de mentira. Lo dice la palabra. Amén. Y él es el que viene a meternos en la mente y en el corazón. Mira, hombre, mira cómo está tu familia. Mira cómo está esto. Mira cómo está eso. Eso es lo que el diablo hace. Sí, porque dice la palabra que él vino a matar, a robar y a destruir. Amén. ¿Sí? Fíjese nada más, 3 cosas: a matar, a robar y a destruir. Amén. ¿Sí? Él no viene a dar vida, ni paz. Él ni no viene amor. así. Él quiere robarse todas las bendiciones que Amén. Dios le tiene para usted preparadas. Y Él viene a destruir. Amén. ¿Sí? Pero hay que estar agarrados del Dios Todopoderoso para que Él nos ayude, hermanos. Amén. Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Así es, hermano. Quisiera comparar mi último texto, hermano, que está en Judas. El último en Judas, que nomás tiene 22, 23, 25 versículos, hermano. Judas. Dice Judas 22. Dice, algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. Convencerlos, dice, algunos que dudan, convencerlos. Es decir, hermanos, exhortarlos. Si usted ve un hermano que está dudando, exhórtelo, dígale, hermano, Dios le ha prometido esto, no dure, hermanos. Dice la palabra aquí en el 20, adelantito. Ajá. Adelante dice, pero nosotros, amados, edificados sobre nuestra santísima fe. Amén. Y dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Orando en el Espíritu Santo. Amén. Y lo dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y luego dice, algunos que dudan, convencerlos. Mira, hermanos, debemos exhortar a los que dudan, hermanos, que Dios no lo va a dejar. Si usted, un hermano o una hermana le habla a usted de problemas, es más posible que ese hermano tenga una duda en su corazón, y ahí es cuando nosotros tenemos que exhortarlo, hermano, hermana, siga para adelante, hermano, no pierda la fe. Eche fuera la duda. Dios le va a dar la victoria, hermanos. Y ahí es lo que nosotros debemos hacer, exhortándonos unos a los otros, hermanos. Edificándonos en nuestra santísima Amén. fe. Fíjese lo que dice aquí, en nuestra santísima fe. Amén. En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos recordarles que Dios está obrando en ellos, hermano. Está obrando en su familia. Entonces, hermano, cuando un hermano o una hermana le platique de unos problemas, una enfermedad, unas necesidades, usted exhórtelo, hermano, y dígale, hermano, Dios le va a dar la victoria, porque así es como trabaja Dios. No se rinda, siga para adelante, métase más con Dios, pídale más a Dios, acérquese más a Dios, y así es como la duda, hermanos, se va a ir. Amén. Cuando nosotros nos metemos más con Dios, es cuando la duda se va, hermanos. Si nosotros cuestionamos a Dios, si nosotros cuestionamos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros dolores, pidamos perdón a Dios. Señor, perdóname, Señor, porque estaba dudando de ti, Señor, estaba cuestionando tu palabra, porque dice la Biblia, en este mundo tendrás muchas aflicciones. Amén. Entonces, si empezamos a dudar de las aflicciones, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dudando de Dios, hermano. Amén. Y eso es, hermano, lo que nosotros, hermano,
tenemos que hacer para aplastar la duda, hermano? Porque si usted deja la duda que esté en su corazón, en su mente, en su vida, le puede entrar la incredulidad, hermanos. Y que no se lo confiese al Señor. Y la incredulidad, hermanos, lo va a llevar al pecado y lo va a llevar a separarse de Dios, hermano. Amén, así es. Entonces, mi hermano, tenemos que luchar con la duda. La duda siempre va a venir a nuestras vidas, hermanos. Y estos son los textos que quería compartir con ustedes. Y mi esposa Victoria, hermanos, también quiere compartir unos textos con ustedes. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues yo también hablando acerca de este tema, ¿verdad? De cómo vencer la duda. Quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Vamos a ver este caso de Pedro en la barca. Y ya todos lo conocemos, ya todos conocemos este relato sucedido, ¿verdad? Pero es bien importante, hermanos, cuando usted lee y luego después lo vuelve a leer y luego alguien lo predica y lo vuelve a releer, y siempre a la palabra, hermanos, siempre le vamos a sacar mucho provecho. Bastante provecho que le vamos a sacar a la palabra, y nos va a ir enseñando, ¿verdad?, acerca de la duda y acerca de cómo el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos para que echen fuera esa duda. Mire, dice aquí la palabra que después de dar de comer a más de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, el Señor convirtió 5 panes y los 2 peces para darles de comer, ¿sí? Y dice que aparte sobraron, dice, 12 cestas llenas. Después de que los discípulos miraron, hermanos, este gran milagro que el Señor hizo de convertir esos peces y esos panes para darles de comer a toda esta multitud de gente, ¿sí? Pero mire, Dios siempre quiere hacer algo con nosotros, siempre. En la multitud, hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos de la multitud. Dios, el Señor Jesucristo, no quiere que nosotros seamos espectadores, que nosotros estemos nada más viendo cómo Dios hace milagros y convierte. No, Él quiere llevarnos más a profundidad. Él quiere llevarnos más adentro para probar nuestra fe. Amén. Y para a ver qué tanta duda hay en nuestra vida, ¿sí? O para sacar la duda que tenemos también. Y para trabajar en nosotros y sacar esa duda que hay en nosotros. Mire, dice aquí, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y que se fueron adelante. Súbanse en la barca, les dijo, y váyanse adelante a la otra riviera. Dice, entre tanto que yo voy a despedir a la multitud, ustedes súbanse a la barca y adelántense, ¿sí? Yo voy a despedir a la multitud. Era una táctica que el Señor estaba usando, porque a Él nada le toma por sorpresa, ¿verdad? Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya no había gente, ya no estaban los discípulos ya habían entrado ahí mar adentro, y él se puso a orar. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sí? Ya el Señor estaba orando solo, pero los discípulos estaban pasando por una situación allá en medio del mar. El Señor, ahora sí que físicamente no estaba con ellos en la barca. Amén. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, nosotros también vamos a sentir, como hace un momento lo decíamos, que Dios no está con nosotros en nuestra barca. Así nos vamos a sentir en veces. Que Dios no está con nosotros en nuestra vida. Y ahí es cuando entra la duda.
Pero el Señor quizás va a ver esos lapsos, esos momentos, así como cuando les dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y adelántense. Amén. Yo voy a ir a despedir a la gente. Amén. ¿Sí? Pero ellos no contaban con que más adelante venía una tempestad, como las que muchas veces llegan a nuestra vida. Amén. Llegan tempestades grandes a nuestra vida, Así es. a querer golpear nuestra barca, Nuestra fe. a querer golpear nuestra fe. ¿Sí? Y dice, fíjese lo que dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Acuérdese, ellos estaban batallando porque la barca estaba que se partía en pedazos porque el mar estaba recio, ¿sí? Y el Señor dice que fue a ellos en la noche andando sobre el mar. Fíjese. Palabras, andaba caminando. Andaba en el agua, caminando, hermanos. caminando sobre el mar. Algo que jamás ni un hombre en la historia ha hecho eso, hermano. Amén. Y los discípulos, fíjese bien, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, tuvieron miedo, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temas. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí está la duda, hermanos, porque ellos ya habían escuchado dice, que Jesús les habló. Amén. Dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Ahí estaba la duda, hermanos, Amén. que no sabía si era Jesús, Jesús les habló, escucharon la voz de Jesús, hermano, y ellos andaban con Jesús, y ellos sabían la voz de Jesús, hermano. Entonces dudó Pedro, hermano, que era Jesús, porque ¿qué le dice? Amén. Dice el 29, y él dijo, ven. Una petición que Pedro le hizo al Señor. ¿Sí? Estaba la barca que se partía, estaban las olas del mar, imagínense, en medio del mar, en la noche, en lo más oscuro, donde no hay absolutamente nada de luz, ¿sí? Solamente estaba el Señor caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas, igual que tú, Señor. Amén. ¿Sí? Yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo, Señor, porque lo vieron. Se asustaron, pero cuando vieron que era Él, pues yo creo que ya se calmaron ahí, ¿verdad, hermanos? Y le dice esa petición, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, andaba Pedro sobre las aguas. ¿Sí? Y eso, amén. Y eso es lo que pasa, hermanos. Muchas veces en nuestra vida vienen tempestades, vienen cosas grandes a nuestra vida que vienen a turbar nuestra fe, amén, que vienen a hacer dudar sobre nuestra fe, a dudar sobre si es Dios el que está con nosotros. Y a veces le decimos, Señor, si estás conmigo, dame una señal de que estás conmigo. Ahí está la duda, ¿sí? Hermanos. Y el Señor, así como le dijo a Pedro, ven, métete a las aguas, camina igual que yo. Muchas veces el Señor también nos va a decir a nosotros, ven, métete a lo más profundo, métete más en oración, métete más en el ayuno, métete más en buscarme. Pero nosotros como que viene la duda y como que ya no queremos. Amén. Ya no queremos seguir caminando porque estamos viendo
que hay una fuerte tempestad en nuestra vida y en lugar de seguir confiando y mirando a nuestro Señor Jesús, estamos mirando los problemas. Así es, hermano. Estamos mirando que está pasando esto, estamos mirando que, y por eso decae nuestra fe, por eso ya no caminamos, por eso viene la duda a nuestra vida. Y lo dice el 29, y dice, el 30. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Sí? Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si ya te había dicho que era yo, ya te había dicho no temas, y ya te había dicho ven, y caminaste por un momento conmigo sobre las aguas. ¿Por qué dudaste? La duda va a hacer que te hundas. Amén. La duda va a hacer que no camines sobre los problemas. Y no nada más eso. La duda, hermanos, te quita la mirada de Jesús. Quitamos la mirada en Jesús, en nuestro Señor Jesús. Nos concentramos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades y quitamos la mirada en Jesús, hermano. Entonces, y es lo que le pasó a Pedro, hermano. Amén. Entonces, aquí le dice, hombre de poca fe. ¿Estaba más grande la fe o la duda? La duda estaba más grande. Entonces, por eso se hundió. Porque si hubiera tenido más fe, hubiera caminado sobre las aguas. Amén. Hubiera caminado. Y lo que nos muestra aquí, hermanos, también, hermanos, es que la duda prueba nuestra fe, hermanos, a veces, porque aquí le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía mucha fe, hermanos. Sí, amén. Una de las preguntas que el Señor le hizo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Amén. Si yo estaba contigo, tú me preguntaste que si yo era, te contesté que sí, y me dijiste, si eres tú, deja que yo vaya contigo. Te permití venir caminar conmigo. ¿Por qué dudaste? El Señor quiere que echemos fuera toda duda de nuestra vida, para que podamos caminar sobre los problemas. Amén. Para que podamos caminar sobre cualquier tempestad. Amén. ¿Sí? Dicen que iban más hombres en la barca, más discípulos. Fíjese lo que dice aquí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, la duda hace que nos hundamos. Amén. La duda hace que seamos, como dice aquí Santiago, capítulo 1, versículo 5 y 6. Fíjense lo que dice aquí en la carta de Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, una pregunta, ¿verdad? Para nosotros. ¿Cómo vamos a tener nosotros gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas? Eso es algo difícil, hermano. Es algo difícil. Es algo difícil. Pero no imposible. No es imposible, hermano. Pero no imposible. Si yo estoy pasando por pruebas, alaba a Dios. Si yo estoy pasando por dificultades, por enfermedades, si yo estoy viendo quizás en mi familia algo que no está bien, pero yo sigo alabando a Dios. Amén. En otras palabras, hermano, cuando
dice, por sumo gozo cuando habéis en diversas pruebas. Si usted está pasando por algo difícil, hermano, y usted dice, Señor, gracias, Señor, usted está haciendo lo que dice Santiago, hermano. Sí, se está gozando. Cuando usted le da gracias a Dios en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, es lo que está hablando Santiago, hermanos, que debemos estar gozosos en medio de nuestras pruebas, y lo hacemos también cuando le damos gracias a Dios, hermano. Sí, y mire lo que dice aquí, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Amén. Va a producir Paciencia. Sí, es como un árbol. Como dice su palabra, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo conoces un árbol? Por sus frutos. ¿De qué es ese árbol? Un árbol de manzana, de mango, de limón. De limón. ¿Cómo vas a saber? Amén. ¿Qué va a producir ese árbol? Bueno, así, cuando nos hallemos en diversas pruebas, por medio de nuestra fe vamos a producir la paciencia. Amén. Vamos a poder esperar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y por medio de la impaciencia, muchos no alcanzaron la promesa. Sí, pero aquí nos habla la palabra que por medio de nuestra fe va a producir esa paciencia para poder esperar el tiempo de Dios, para poder esperar esa petición que le tenemos a Dios. Pero Dios primero quiere trabajar con nosotros. Amén. Así como lo hizo con Pedro, cuando le dijo Pedro, si eres tú, deja que yo vaya. Ven, le dijo, Amén. ven. Y caminó sobre las aguas, pero dudó y se hundió. Y eso es lo que no quiere el Señor, que nosotros nos hundamos en la duda, sino que caminemos sobre el problema por los muchos problemas que haya por medio de nuestra fe. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas, y ahí está en lo que va a trabajar Dios en nosotros, para que seas perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Dios nos va a completar en nuestra fe, quitando la duda. Nos va a hacer completos. Él trabaja en nosotros, hermano. Nosotros no estamos caminando solos en nuestra fe, hermanos. Dios es el que nos va, Él es el autor de la fe, hermanos. Entonces, Él nos da esa fe, hermanos, y nosotros vamos caminando en nuestra fe. Él nos va ayudando, hermanos. Mediante nuestra fe vamos a echar fuera la duda. Así es. Y vamos a seguir caminando por más fe. Amén. Y mire lo que dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada. Pídale con fe a Dios y no dude. A pesar que usted esté mirando las cosas al revés, no dude. Dígale, el Señor, yo estoy viendo las cosas así, pero Dios tiene otras cosas preparadas. ¿Sí? Yo estoy viendo a mi hija o a mi hijo así, pero el Señor lo va a cambiar en su tiempo de Él, y Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él tiene el día y la hora señalada para que llegue lo que usted le está pidiendo. Mire, dice su palabra, dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se pida debajo del cielo tiene su hora. Entonces, si nos está diciendo que tiene su hora, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. No de nosotros. No el tiempo de nosotros. Nosotros queremos las cosas ya. Señor, ya cambia mi esposa, Señor, cambia mi esposo, cambia mis hijos, dame el trabajo. Queremos todo ya, hermanos, pero no, Dios no trabaja así. Él trabaja a la voluntad de Él, hermano. Amén. Y es que Él quiere hacer un trabajo perfecto en usted. Quiere hacer un trabajo perfecto, perfeccionado en usted. El Señor no es un Dios hecho alá y se va. Aquí dice, no dudando nada. Dice,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Que no seamos como las olas del mar. ¿Sí las has visto? Cuando viene un huracán, que viene un huracán, las olas se van para allá. Vienen y van, vienen y van las olas. Y el Señor no quiere que estemos así. Que no seamos como que ahorita sí, mañana no. Que ahorita sí creo en Dios, mañana no creo. Que ahorita sí tengo fe, mañana no tengo fe. Que ahorita sí creo en las promesas, mañana no creo en las promesas. No. Que a pesar de los problemas, yo sigo creyendo y sigo confiando en Dios. Amén. Y una cosa que dice aquí, hermano, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y muchas veces, hermano, estamos orando por nuestros hijos, ¿verdad? Estamos pidiendo por nuestros hijos en fe. Estamos pidiéndole a Dios por nuestro esposo, nuestra esposa en fe. Pero luego llega un momento que decimos, pues no sé por qué no cambian. Sí. Eso ya es dudar, hermano. Eso es dudar. Si estamos pidiéndole a Dios, hermano, por nuestra familia, entonces nosotros no debemos de dudar, hermano. Debemos de decir, en vez de decir, pues no cambian, no se acercan a Dios, no quieren nada. En vez de decir todo eso, hermano, porque eso es duda. En vez de decir todo eso, mejor decir, yo sé que un día Dios me va a cambiar a mi esposa. Yo sé que Dios un día me va a cambiar a mi esposo. Yo sé que Dios un día va a cambiar a mis hijos. Eso es fe, hermanos. Amén, así es. Mire, y ya para terminar, el versículo de Mateo 14 que estábamos leyendo. Entonces dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vieron todo lo que él había hecho, que había caminado en el mar, que le había dicho a Pedro que saliera para que caminara sobre las aguas también como él, y que se hundió y el Señor le extendió su mano para sacarlo. Amén. Y después entraron a la barca. Amén. Pero como los que estaban adentro de la barca vieron todo eso, le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Pero tocante a Pedro que estuvo allá en las aguas, él dudó. Así es. Él dudó. Pero mire lo que dice aquí, dice, y terminada la travesía, ya después de que terminó la barca de pasar por ese mar impetuoso, después de que el Señor se les apareció y Pedro se hundió y el Señor extendió su mano, dice que llegaron a una tierra llamada Genezaret. Ya cuando la barca cruzó, ya cuando llegaron allá, dice, llegaron ahí, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejara tocar Su manto. solamente el borde de su manto. Amén. Cuando ya la barca cruzó de una ribera a otra y cuando pasó eso de la duda de Pedro, llegaron ahí. Ya sus discípulos habían tenido esa experiencia. Ellos habían visto que Jesús caminó sobre el mar, que Jesús extendió su mano con Pedro para sacarlo. Y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero cuando llegaron a esa riviera llamada Genezaret, y los hombres de aquel lugar, dice, enviaron noticia por toda la tierra alrededor, le rogaban que dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Estos hombres de Genezaret no vieron al Señor caminar por las aguas, Pero creyeron. Creyeron ellos. Hicieron a un lado la duda y dijeron, vamos a traer a todos los enfermos. Los enfermos, lo quería tocar el manto. Y nomás con que le toquemos el manto. Y dice, y todos quedaron sanos. El Señor quiere que echemos fuera toda la duda. Así es, hermanos. ¿Y cómo la vamos a echar fuera? Por medio de nuestros problemas que Amén. pasemos, por medio de las tempestades que pasemos, Amén. por medio, aunque esté nuestra barca moviéndose de un lado para otro, aunque parezca que se va a romper, que se va a partir en dos, yo sigo confiando en Dios,
Aunque sienta que el agua ya me está llegando al cuello, yo como quiera sigo confiando en Dios. Amén. Amén. Entonces, echemos fuera toda duda. Amén. Y que no seamos como dice Santiago, como las olas del mar, que ahorita sí y mañana no. No, ahorita sí y mañana también, y siempre voy a confiar en Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios les bendiga y esperamos que esta palabra sea de grande bendición para sus vidas, así como lo es para nosotros también, porque nosotros también batallamos. Gloria a Dios. Y si le estamos compartiendo esto, es porque nosotros también ya hemos pasado Amén. por lo mismo también. Amén, hermanos. Y en esta noche, hermanos, estamos meditando sobre cómo superar la duda, hermanos. Y esto es lo que nosotros como cristianos a veces batallamos, hermanos. Es una de las batallas que nosotros luchamos, la duda, hermanos. Y cuando buscamos más al Señor en medio de la duda, es cuando vamos a aplastar la duda, hermanos. Que no se convierta en una incredulidad, hermanos. Y esto es lo que estamos meditando en esta noche, hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Bendíganos en esta noche, Señor, por su palabra, Señor, que sea de bendición para nuestra vida, Señor, y también para nuestros hermanos que la escucharon en este video, Señor. Y bendíganos, Señor, para seguir meditando en tu palabra, Señor, ya que su palabra es lo que nos da la vida, Padre Santo, y es lo que, en la manera que nosotros lo conocemos a usted, Señor, y en la manera que nuestra fe crece por medio de su palabra, Señor. Nos ponemos en sus manos en esta noche, Señor. A usted sea toda la honra y la gloria. Hermanos, Dios los bendiga y saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Dios los bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos que sea de grande bendición. Amén. Esta palabra, y siga orando por nosotros. Amén. Para que podamos traer, pues compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo con ustedes, ¿verdad? Así como primeramente con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y Dios les guarde, hermanos. Buenas noches.